Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este espacio Luz de las Naciones. Espero que ustedes estén bien en este maravilloso día. Abrazo desde la distancia. Vamos a estar hablando inmediatamente, vamos a ir directamente al grano porque es un tema sumamente importancia y de relevancia para todos. Si usted es una persona pues un poco vulnerable a lo que se va a decir, a lo que yo digo, por favor no mire este vídeo, porque a veces escuchamos cosas que quizá no deberíamos de escuchar, porque a veces choca con nuestros pensamientos. Si yo soy una persona cerrada, o lo que me están viendo son personas que siguen simplemente una línea y no respetan la opinión, ¿no? La interpretación de otro, incluso que esa opinión vaya en contra de su ideología, de su religión, por favor no mire este vídeo. Bueno, se lo digo con todo cariño y con todo respeto. Bueno, vamos a estar hablando de los Nevi'im, que en español lo podemos traducir como los profetas de Israel, del antiguo Israel. Bueno, el caso es que cuando nosotros hablamos o nos referimos de los profetas bíblicos, estamos hablando de personajes que Dios le revelaba el futuro constantemente. Esa es la media verdad. Pero existe también otra verdad, y es que los profetas de la Biblia no eran personas exentas de la sociedad, no eran personas que se mantenían constantemente ausentes de lo que estaba pasando la sociedad, sino al contrario, eran personas estudiosas de la realidad que estaban viviendo la sociedad. Eran personas que analizaban el comportamiento constantemente de la política de su tiempo, la sociedad de su tiempo, la religión de su tiempo, la corrupción que se estaba moviendo en todas estas etapas o lo que estamos diciendo antes. Por lo tanto, los profetas estaban constantemente mirando, analizando, estaban denunciando la corrupción. Por lo tanto, ese análisis llevaba al profeta a una conclusión, ¿no? Que era denunciar la corrupción en la política, denunciar la corrupción social y denunciar la corrupción de la religión, en este caso, cuando se desviaba la religión, ellos los denunciaban. Por lo tanto, podemos ver aquí que los profetas eran los geopolíticos de su tiempo, los sociólogos de su tiempo, los psicólogos de su tiempo, los astrónomos, los astrólogos de su tiempo. ¿Sí? No podemos obviar que eran personas que estaban mirando, analizando cada día a ver dónde se desviaba la sociedad, la política, la religión, y cuando se desviaba pues iban directamente a denunciar esas cosas. Por ejemplo, ¿qué denunciaban? Yo no le voy aquí a poner versículo por versículo, yo voy a decir algo en general, ustedes lo pueden mirar en la Biblia, si es así o no es así lo que estoy diciendo. Léanse los profetas y ustedes verán que ellos denunciaban mayormente los reyes cuando practicaban injusticia. Ellos denunciaban, por ejemplo, el maltrato, ¿no? Las viudas, los pobres, el maltrato hacia los pobres, hacia las viudas también, la balanza falsa, la injusticia que practicaban los jueces, también cómo se vendían los jueces en su tiempo y favorecían al rico más que al pobre. Ustedes van a ver todo eso y constantemente se repite una y otra vez. Por lo tanto, aquí vemos
cómo los profetas no eran personas que simplemente estaban 24/7 en un monte, llámele meditando, orando, rezando, ayunando. No era eso el objetivo del profeta. El objetivo del profeta era siempre traer una palabra fresca a la sociedad, a los políticos de su tiempo, a los sacerdotes, a la religión de su tiempo. Era eso, ¿no? Tratar de corregir las cosas que él veía, según sus ojos, que estaban desviadas, desvinculadas del propósito de vida, de la moral, de la ética, de la justicia, ¿no? Por lo tanto, ellos denunciaban todas esas cosas. Vuélvanse, hagan justicia, vuelvan a la moral, vuelvan a la ética, al respeto hacia los demás, al respeto hacia sí mismo. Vuelvan, ayuden al pobre, a las viudas, al huérfano. No se olviden del huérfano. Hagan el bien, hagan esto, vuélvase, arrepiéntanse. Y la palabra arrepentirse no tiene nada que ver con lo que hoy en día conocemos con simplemente llorar, ¿no? Me arrepiento de mis transgresiones. No, arrepentirse en hebreo quiere decir retornar. ¿Y qué es retornar? Retornar viene siendo volver a tus principios, volver a los valores éticos, morales, volver a los valores de justicia, volver a los valores de amarte, de amar a los demás. Por lo tanto, esa es la palabra arrepentimiento, retornar al estado original en el cual el ser humano fue creado. Y hay muchos conceptos poco extraños que se le da a los profetas de la Biblia. Hay personas que han perdido incluso la cordura, ha perdido incluso el objetivo de vida. ¿Por qué? Porque se le ha inculcado mal que es un profeta en serio, ¿no? Se le ha dicho que ser profeta tiene que dejar tu familia, tiene que abandonar tu hogar, tienes que dejar todo, y eso le está haciendo daño a muchas personas. Ser profeta, en el caso de los profetas de la Biblia, no tiene nada que ver con muchas cosas que se está diciendo hoy en día. No tiene nada que ver. Hay profetas también, supuestamente entre comillas, hay profetas quizás, lo único que yo no tengo claro que haya tanto profeta como se dice hoy en día, ¿no? Pero se ha desvirtuado incluso este oficio, ¿sí?, de profeta. Se ha malinterpretado y creen que los profetas eran personas idas, o sea, eran personas irracionales. Una cosa es racionalismo, otra cosa es para racionar y otra cosa es irracional. Lo irracional no tiene sentido ni pie ni cabeza, ¿sí? Los profetas de la Biblia, todos estaban a favor de lo racional, de lo moral, de lo ético, de la justicia. Y por lo tanto, cuando ellos veían que el pueblo en general se desviaba, iban, ¿no?, y le daban ese mensaje de moral, de ética, que vuelvan de nuevo, ¿sí?, de lo que religiosamente, mal entendido, dice arrepentimiento. Arrepentimiento no es, vuelvo y repito, no es simplemente llorar, mocos, levantar las manos, y no. Arrepentimiento tiene que ser un estado continuo de crecimiento y de madurez espiritual. No es que de la noche a la mañana voy a ser maduro. Esto es un proceso que va constantemente, ¿no? Constantemente. Por lo tanto, aquí vemos cómo los profetas estaban preocupados por lo que estaba pasando tanto en el nivel siempre político, como en el nivel social, como en el nivel religioso.
¿sí? No es arreciar contra los demás y ya está. También vemos un caso muy interesante en los libros de los profetas. Estoy resumiendo, no quiero aquí ponerme a citar la Biblia, ¿no? Versículo por versículo, porque a veces cuando hago eso la gente se aburre y se va del vídeo. Y la única manera que podemos llegar a una mejor conclusión es tratar de hablar versículo por versículo y debatir sanamente estos temas, pero no lo voy a hacer en este video porque la gente pues o se aburre o no le gusta la temática de lo que estamos explicando. Por lo tanto, aquí vemos cuando usted se lee los profetas, todos los profetas mayores, los profetas menores, se va a dar cuenta de algo muy interesante. Quizás los profetas empiezan con juicios, quizás empiezan, ¿no?, de una manera brusca, pero ¿cómo terminan los libros de los profetas? Los libros de los profetas, de todos, empiezan con una palabra, termina con una palabra de aliento, de esperanza. Hoy en día una persona se le revela algo, por ejemplo, y termina con juicio, con destrucción completamente, y termina de la misma manera. O sea, empieza perdón con juicio, ¿no? Yo me soñé que tal país se va a destruir completamente. Y termina de la misma manera. Los profetas de la Biblia terminaban quizás con un juicio severo y terminaban con una esperanza. Ustedes ven también a Isaías. Empieza con ay de los injustos, hay de los ricos que menosprecian al pobre, hay de esto, del rey, no sé qué, y termina con sus cartas o sus palabras con esperanza, ¿no? Yo los volveré a su tierra, yo haré esto, dice el Señor, yo haré lo otro con ellos, yo los restauraré, la nueva buena de Sión, ¿no? Isaías 66, creo, Isaías 60, ¿no? Las buenas nuevas de Sión, yo los redimiré. ¿Por qué? Porque los profetas no simplemente profetizaban o hablaban para destruir y se quede de esa manera. No, no es eso. Se piensa, claro está, para poner algo nuevo, destrucción, pero se termina con esperanza y fe de que incluso de los escombros se puede reformar algo mejor, ¿sí? De los escombros, de lo que se destruyó, se puede hacer una humanidad, o puede salir una humanidad mejor, mucho mejor, ¿sí? Una versión más mejorada. Y eso nos dice Isaías, ¿no? Por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas. Eso ya es terminando el libro de Isaías. Por lo tanto, vemos aquí algo muy importante. Otra cosa que yo quiero que me preste mucha atención es la profecía. Según muchos sabios dicen que las profecías no son para cumplirse. Y aquí yo quiero que usted analice conmigo lo que voy a decir. La profecía, ¿qué es en sí? La profecía viene siendo como una consecuencia de que algo no está caminando como debería de caminar. Es como la consecuencia de causas y efectos, ¿no? El efecto se crea, ¿no?, por una causa. Por lo tanto, las profecías bíblicas, por eso yo digo, no deberían de cumplirse, y quizás la profecía más de juicios, no deberían de cumplirse de tal manera. Se cumplen por una causa, ¿sí? Eso es lo que pasó, ahora entiendo, con Jonás, cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Nínive era un país sangriento, guerrero. Nadie, en este caso, Jonás no quería ir para allá. Quería la destrucción del pueblo de Nínive. Y cuando Jonás va, se reniega, ustedes conocen la historia. ¿Qué pasa? Que Jonás dice, arrepiéntanse, vuelvan a su estado original. Ustedes no son eso, ustedes no son ese asesino, ustedes
no son esas personas que hacen esas cosas malas. Aquí yo voy a abrir un paréntesis y lo voy a cerrar. Y cuando nosotros escuchamos la palabra reprender, ¿no? No, yo digo la verdad, yo reprendo, ¿no?, las cosas malas y tal, pero hay que tener cuidado como uno reprende, porque la palabra reprender no es tú hablar mal de esa persona, ¿no? Gritarle, decir tú tienes que dejarle esto, no. ¿Por qué? Porque cuando yo digo esa palabra grotesca en contra, ¿no?, arreciar, como dicen mucho, en contra de esa persona, ¿qué yo estoy haciendo? Lo estoy hundiendo más. La palabra que estoy diciendo de, no arreciar, sino de reprender, es lo contrario a lo que he dicho. Quiero decir con esto que cuando usted va a reprender a una persona, usted lo que trata de resaltar las cualidades buenas de esa persona. La palabra reprender lo que quiere decir que esa persona que usted está hablando, está dialogando, le está resaltando las buenas cualidades. Lo que está tratando de decirle con esto es que usted le está diciendo, tú no eres aquello que hiciste. Tú no eres esa persona. Tú eres mejor. Pero cuando yo remeto con esa persona y le digo las cosas que hizo, las cosas malas, porque lo estoy reprendiendo de una manera incorrecta. Estoy reprendiendo con odio, como dice Deuteronomio, ¿no? No vaya a tu prójimo cuando vayas ante él, ve con amor, no con odio. Por lo tanto, lo estás hundiendo más. ¿Por qué? Porque le está diciendo, sí, tú robaste, tú eres un ladrón, tú eres lo otro. Va a seguir robando. Estás empeorando la situación en su vida. Entonces, reprender es eso. Ir y hablar con esa persona, pero resaltarle las cualidades buenas para que esa persona entienda y analice que lo que hizo, él no es eso que hizo y pueda cambiar. Cierro paréntesis, sigo con Jonás. Jonás va a Nínive y una palabra que él utilizó en Jonás capítulo 3 en adelante, ustedes lo pueden leer, que él dice, arrepiéntanse porque de aquí y a 40 días Nínive será destruido. Las profecías a veces son correctas, pero no es necesario que se cumplan. No es necesario, porque el objetivo de la profecía, aquí lo voy a decir clara y duramente, no es que se cumpla. El objetivo de la profecía es no darle cumplimiento a ella, que no se cumpla, que no se materialice. Porque la profecía lo que me va a ayudar a mí, por ejemplo, de aquí a 40 de aquí a 40 días, Nínive será destruido, lo que está diciendo, te doy un lazo de tiempo para que tú analices tu conducta, para que tú llegues a ese verdadero arrepentimiento, a ese verdadero retorno de tu estado original. Lo que me está dando la profecía es un lazo de tiempo. Y en ese lazo de tiempo, si yo hago lo correcto, si hago una corrección, si hago una rectificación, lo que debo de corregir, esa profecía no se va a cumplir. La anularé a tiempo. Y si la anulo a tiempo, no se va a cumplir. La profecía en Jonás capítulo 3 acerca de la destrucción de Nínive, ¿se cumplió? No se cumplió. Porque ese es el objetivo, que no se cumpla. Como hay mandamientos que no se deben de cumplir. Por ejemplo, de apedrear a una mujer, ¿no? De matar a un hijo rebelde a sus padres y a su madre, de hacer esto, de apedrear a alguien. Esas leyes están en la Torah, pero esas leyes están para que no se cumplan. Para evaluar el grado de misericordia del ser humano. Mostremos a Dios con misericordia. No simplemente con juicio, con juzgar a los demás, con decir, Dios me reveló, yo soy profeta hoy en día y voy a arremeter contra la humanidad, contra la sociedad, sin amor. Y en cada juicio, detrás de cada juicio, se dice que se esconde la misericordia. Hay misericordia. Por lo tanto, vemos aquí en este lazo de Jonás, con
correctamente, concretamente, dónde la profecía de juicio en sí no deberían de cumplirse. Se cumplen, se materializan cuando yo no corrijo lo que debo de corregir como sociedad, mi moral, los juicios, todas esas cosas me dan un lapso de tiempo. Por lo tanto, hay profecías que si logramos como humanidad andar correctamente, no hablar de nadie, no robar, hacer lo ético, lo agradable, amar a mí mismo, amar a los demás, no tirar basura en la calle, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que hay profecías que quizá están escritas, están correctas, sí, pero no se van a cumplir jamás. Pero si yo o la humanidad o lo que tengo que hacer no lo hago y sigo de cabezón, y David sigue que eso es lo que está pasando hoy en día con el calentamiento global, o lo que por ejemplo vemos en el mar lleno de basura, lleno también de todas las cosas que nos hacen daño a nosotros. Eso nos va a repercuta en la sociedad y a nosotros mismos, porque claro, si yo sigo y yo soy consciente de lo que va a pasar si yo tiro plástico en el mar, ¿qué va a suceder? Viene un profeta, por ejemplo, que ya somos conscientes de eso, y nos va a decir, mira, si tú sigues tirando plástico, basura en el mar, puede hacer de que los peces ese plástico lo consuma, y cuando llegue ese pez a tu casa, tú te comes ese pez y te puede hacer daño, puede hacer que tú mueras por eso. Está diciendo, vamos a ponerlo en plan de profeta, porque el profeta lo que hace, está viendo el efecto antes de la causa. Eso es lo que hace el profeta. El profeta analiza la sociedad, analiza su entorno, analiza lo que estamos haciendo, y lo que hace es revertir un poco, y en vez de la causa, ver la causa primero, ve primero el efecto. El profeta lo que te va a decir, como yo estoy viendo el efecto, y tú puedes ser el profeta de tu propia vida, ¿no? Y mirar el efecto primero antes de la causa, ¿sí? Y tú decir, la vela está encendida, y tú dices, si meto la mano en el fuego, me voy a quemar. No lo hago. Una profecía, ¿no? Si meto una consecuencia, si meto la mano en el fuego, no me voy a quemar. Por lo tanto, ¿qué hace el profeta? Ve el efecto primero y después la causa. La causa y efecto es decir, hay un fuego, meto el dedo, me quemo, y ahí ya, ¿no? Causa y efecto. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender con esto, pero eso es lo que pasa. Mirar la realidad, mirar con visión de profeta, es tener una mentalidad circular. Una mentalidad circular, no una mentalidad que causa y efecto, dharma y karma, ¿sí? Eso es una mentalidad lineal, ¿sí? Pero circular es que veo el problema y veo también la solución del problema, y veo también y me aparto si ese problema no puedo resolverlo. Ese es esta mentalidad circular. Por ende, yo dije que los profetas analizaban el entorno, no eran personas idas, no eran personas hoy en día como hoy vemos tanta locura, y ustedes me perdonan, en la sociedad, en este caso en la religión, que aparece un profeta y hace unas cuantas cosas raras, y parece más adivino que profeta, ¿sí? Porque la palabra divino, ¿no? Los griegos, cuando consultaban los oráculos, tráeme, no sé, arena, tráeme esto y lo otro, y adivinaban el futuro. Y lo vemos en la palabra misma, adivino, es adivinar. A ver si sucede o no. Yo tiro esta palabra, yo hago tal cosa, a ver si sucede. ¿Sí? Pero los profetas tenían, pues, eran más certeros. ¿Por qué? Porque no eran personas quitadas del entorno.
Ellos miraban con sus propios ojos lo que estaba pasando, por lo tanto, ellos saben si eso es lo que está pasando, lo hizo su prueba y se le fue mal, a ti no te va a ir bien, ¿sí? Bueno, pues nada, era todo lo que tenía que decir. Si quieren que sigamos esta serie del profeta, de los profetas tengo uno titulado pues también que hice recientemente Emmanuel, el nombre Emmanuel, ¿no? Que se pueden pasar por el canal y mirarlo. ¿Qué más? Los profetas existen o no existen en ese tiempo. Quizás si ustedes comentan que sigamos esta línea, denle like, suscríbanse al canal, comenten a ver qué les parece este asunto, si quiere que sigamos este tema tan maravilloso, porque yo creo que a veces está muy desvinculado de la realidad, ¿no? Los profetas. Y a veces creemos, ¿no?, que cuando se habla de un profeta hoy en día, una persona divina o semidivina o Dios casi. Y no es así, son personas comunes y corrientes, claro está, con cualidades un poco o visión un poco distinta a la nuestra, ¿sí? Un poco mucho mejor quizás que la nuestra. Sí, pues nada, pues muchísimas gracias, compartan el vídeo si les gusta, por favor, no se queden callados, comenten un hola para que el algoritmo de YouTube pues pueda recomendar estos vídeos que lo hago con mucho amor y respeto. Bueno, pues shalom.